Dice Osvaldo que empecemos. Vamos, Osvaldo, compañerazo. Bueno, buenas noches, compañeras, compañeros. Bienvenidos a Palermo K. Una emoción enorme. Gracias a todos y a todas, todes, por estar, por bancar, por venir en pleno verano. Y gracias, como siempre, a dos compañerazos, Ricardo a mi izquierda, Jorge acá al lado, que siempre están dispuestos a compartir con nosotros sus opiniones, sus ideas, debatir con nosotros. Antes de empezar, sobre todo los que están acá dentro, silenciemos los celus para que no tengan la bendita idea de sonar en el peor momento. Gracias a mis compañeras y compañeros de Palermo K que están ahí bancando, porque el caos creativo y el quilombo que se armó hoy también nos genera algún tipo de estrés y cosas, así que gracias a todos y a todas los que están allá atrás de la barra, en la cocina, organizando esto. Y nada, la convocatoria está clara, vamos a escuchar lo que nos digan Jorge y Ricardo, lo que nos puedan comentar, sus opiniones, sus ideas, su análisis de la situación. Lo único que queremos decir para empezar es que es pública, todos conocen la posición de Palermo K desde siempre, apoyando y bancando a la revolución bolivariana, con absolutamente todo lo que eso implica. Con todo lo que eso implica, con la enorme cantidad de aciertos que ha tenido el proceso de la revolución bolivariana y también con algunos desaciertos que puede haber tenido, y que hoy y aquí y ahora sabemos quiénes son los nuestros. Los nuestros son Maduro, los nuestros son los compañeros del chavismo, los nuestros son los compañeros del Partido Socialista Unificado de Venezuela, los nuestros son los millones de venezolanos que bancan ese proceso y la revolución bolivariana. Los nuestros son también los 32 mártires del gobierno cubano que cayeron en esta tremenda invasión, los compañeros de la revolución cubana, los compañeros del gobierno y del pueblo nicaragüense que también siguen bancando, y que ahí estaremos y estamos con ellos, estamos bancando, y sabemos que del otro lado sí que está el mal, está el imperio, están los que se dedican a ir haciendo guerras en todo el mundo, en ir matando gente sin ton ni son, en ir haciendo bloqueos genocidas en última instancia, o bloqueos que generan, como el que generó en Venezuela, exilios de millones de compatriotas venezolanos. Así que, dicho esto, le voy a... ¿Quién empezaba? Jorge va a empezar. Le doy la palabra a Jorge Elbaum. De nuevo, Jorge, muchísimas gracias, como siempre, y adelante. Plan B, ahora sí, no Bueno, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Agradecido por la invitación de lo que considero también mi casa. Mi casa es todos los lugares donde se juntan los compañeros y las compañeras para pensar, reflexionar, para accionar, para vincular, para generar lazos comunitarios de cara a una lógica de sobrevivencia que tiene como marca el amor, el compromiso, y que está, por supuesto, enfrente de toda lógica de egoísmo, de narcisismo, y que busca básicamente la lucha de todos contra todos y no piensa en una sociedad en términos de justicia social. Así que desde ese lugar, contento de estar acá compartiendo con ustedes en un momento muy difícil. Muy difícil, por supuesto que les mentiría si no les transmito, antes de los 5 puntos que anoté para compartir con ustedes, mi sensación, por supuesto, de profunda angustia, que al mismo tiempo se convierte en bronca y en compromiso enorme con todos los pueblos que luchan contra el mal. Las formas del mal siempre han sido
en los últimos 30 siglos las lógicas imperiales en distintas formas que nosotros de América Latina hemos sufrido en 3 versiones: la española, la británica y hoy la de Estados Unidos. Desde ese lugar del mundo, desde esa perspectiva, es que abordo estos 5 puntos. Primero los comparto con ustedes y voy obviamente a conjeturar y hacer algunos comentarios sobre cada uno de ellos. El primero es un marco geopolítico de por qué se llega a esta situación tan brutal y desembosada del imperio con respecto a Sudamérica y específicamente a la República Bolivariana de Venezuela. El segundo aspecto, que tiene que ver con las relaciones internacionales, las Naciones Unidas y cómo esto quiebra definitivamente la carta aprobada a fines de 1945 en California. El tercer punto es la historicidad de esto, que tiene que ver con, obviamente, las relaciones de Estados Unidos con el subcontinente. El cuarto, los aspectos militares que han sido, sobre todo en los últimos días, motivo de dudas y de preocupaciones y al mismo tiempo de hipótesis, algunas de ellas descabelladas. Y el último, creo que clave, el momento que estamos viviendo ahora de operaciones cognitivas en el marco de una guerra que se llama guerra híbrida, ¿no? Empiezo. Primero, geopolítico. Lo que está sucediendo en el mundo básicamente es que entró en crisis el consenso de Washington, el neoliberalismo. Quien lo puso en crisis inicialmente, curiosamente, quien lo impuso, vamos a ir más atrás, quien lo impuso por primera vez en el mundo fue un gobierno en Latinoamérica, que fue el gobierno de Pinochet en 1973, que fue el ejercicio que luego retomó un personaje como Margaret Thatcher y después Reagan, y se consolidó como una lógica de financiarismo que permitió de las desregulaciones de las economías y que liberó, en todo caso, a las inversiones capitalistas de tener que relacionarse con la producción. Entonces hacen guita básicamente en el mercado financiero con autorización de los estados. Ahí hubo obviamente una traición enorme de las socialdemocracias europeas que avalaron esta lógica y que permitieron que eso se consolide como un modelo que generó varias situaciones. Una es la desterritorialización, que implica que gran parte de las inversiones de capital productivo hayan ido a China, y que China, a diferencia de otros modelos, y de otras situaciones, lo que hizo fue ingeniería reversa y empezó, terminamos con este momento, ahí está, y terminó aprendiendo de la producción, replicando e incluso mejorando e invirtiendo fuertemente en el desarrollo científico tecnológico en su país, cosa que llevó a que hoy es el primer productor de bienes en el mundo, produce más bienes materiales que los Estados Unidos, y no solamente produce más, sino produce mejor. ¿Qué quiere decir que produce mejor? Es más competitivo, hace las cosas más rápido, más barato y de mejor calidad, situación que ya a principios del siglo XXI, junto con la crisis del 2007, 2008, 2009, que se dio en llamar como crisis de las subprimes, empezó a poner en evidencia a Obama de que estaban perdiendo una guerra económica. Y ahí empezaron las primeras sanciones, porque se las atribuyen solamente a Trump, cuando en realidad el que primero las empezó fue indudablemente Obama. ¿Cuál es el miedo? El miedo de perder la hegemonía mundial. En el mejor momento de la Unión Soviética, en la década del 60, en términos, mejor momento en sentido productivo, digamos, 50-60, el PBI per cápita de la Unión Soviética era aproximadamente una quinta parte del de Estados Unidos, ¿no es cierto? Justamente lo que pone en riesgo, en términos productivos y competitivos, China es que es más competitivo, más productivo, invierte más en ciencia y tecnología, está dando batallas no solamente en el ámbito de la producción material, sino en otro lugar clave, que es en el de servicios, en el de ciencia, en el de tecnología, en el de patentes, etcétera, etcétera, cosa que desespera a la lógica imperial, que empiezan a perder confianza y empiezan a desatar una guerra brutal, una de cuyas expresiones es la de Venezuela. ¿Por qué? Porque, lógicamente, ven que Venezuela, Rusia, China, los BRICS,
América Latina, Sudamérica tiene como primer socio comercial a China, Sudamérica. Centroamérica y el Caribe no, pero Sudamérica tiene como primer socio comercial a China. Entonces ven esa realidad, que es una lógica de cooperación y no de imposición, y acá una aclaración muy importante y ante las confusiones que suelen reproducirse: China no te pide que hables chino, China no te invade, China no te impone una religión, China no te dice qué sistema político que tenés que tener, cosa que es lo que ha hecho sistemáticamente Europa y Estados Unidos a lo largo de los últimos 5 siglos, y además de las prácticas esclavistas, colonizadoras y genocidas. Recordemos que Primera, Segunda Guerra Mundial, etcétera, por supuesto, no han sido los únicos genocidios. Ha habido de africanos contra africanos, ha habido de polpotianos en Camboya, etcétera, etcétera, pero la mayoría de los genocidios que conocemos desde el llamado descubrimiento de América para acá han sido producidos por europeos, que nos han enseñado como los dueños de la cultura y de la civilización, y son efectivamente los creadores de la civilización de la muerte. Y esto es un tema clave que habrá que interiorizar en términos latinoamericanos en algún momento. La geopolítica lleva a que nos pongamos en cuestión que Estados Unidos lo que quiere es romper los lazos de solidaridad de todo el mundo con China. Y por supuesto, aquellos que todavía puede contener, que no son los africanos, que no son los asiáticos, que no son los de Europa oriental ni de Rusia, sino básicamente lo de lo que ellos llaman despreciativamente su patio trasero o el hemisferio occidental. Entonces, lo de Venezuela, que obviamente responde también al hecho de que tiene las reservas más grandes del mundo de petróleo, terceras reservas potenciales de oro, cuartas reservas de litio, etcétera, etcétera, es obviamente un elemento clave para controlar. Y ahora después voy a explicar esto respecto a la situación política en este momento. Así que la guerra es contra América Latina, como lo fue siempre, pero atravesada por la intención de limar y delimitar los vínculos de todo el mundo, y específicamente de América Latina y el Caribe, con la República Popular, que ha demostrado ser muy eficiente. ¿Por qué? Básicamente porque orienta, primero porque controla los recursos estratégicos en términos de energía, de ciencia y tecnología, de educación, de redes sociales, etcétera, etcétera, y las orienta al servicio de la comunidad y no de intereses particulares. Permite, en la lógica de mercado chino, que haya intereses particulares, pero hay 3 tipos de empresas: públicas, privadas y mixtas. Las públicas, obvio, el directorio está conformado y orientado por el partido. Las mixtas y las privadas tienen un representante del partido que garantiza que si las acciones o la productividad de esa empresa es positiva, tiene que redundar en el salario de los trabajadores. Igual no es esto muy alocado, está en la Constitución argentina y no se cumple. Sí se cumple en Alemania, por ejemplo, de que tiene que haber, obviamente, redundar en los beneficios colectivos. Naciones Unidas, lo que acaba de suceder, segundo punto, lo que acaba de suceder es la disolución de la Carta de las Naciones Unidas, que su primer principio es respetar la soberanía de las naciones. Es el primer punto, aprobado en 1945, heredero también de la Liga de las Naciones, que también tenía en su primer punto ese mismo concepto. Ahora bien, alguien me va a decir: Jorge, no seas boludo, porque esto ya lo habían roto 20 veces. Efectivamente, lo habían roto en Vietnam, lo habían roto en Corea, lo rompieron en Yugoslavia, y efectivamente Rusia dijo: ah, sí, lo rompen todo y el único boludo que no lo rompo soy yo. Bueno, yo no voy a permitir que la OTAN siga rodeándome, y por lo tanto voy a hacer lo que no hizo Stalin en su momento, que es atacar a Alemania, entre comillas, una analogía, antes que Alemania me ataque. Porque efectivamente el ataque en aquel momento, en 1941, la Operación Barbarroja, le costó a la Unión Soviética en aquel momento 28 millones de vidas. Entonces dijeron: no vamos a ser los boludos que fuimos, se acabó, ahora vamos a evitar que suceda eso, y eso es lo que están haciendo, y están triunfando, cosa que pone en situación complicada a Estados Unidos y se baja de esa guerra. ¿Por qué se baja de esa guerra? Porque dice: esta guerra no la podemos ganar, es imposible ganarla. ¿Por qué no la pueden ganar? No por un tema solamente territorial militar, porque Putin dijo: muchachos, yo tengo el 52% de las ojivas nucleares del mundo, no me rompan las pelotas, porque si es necesario, por supuesto que voy a apretar el botón. Entonces, la ecuación que hace Trump, bastante lúcida, es decir: bueno, arréglense, muchachos, no se puede ganar esta guerra. Además, si yo me meto
como pretendía sistemáticamente meterse Biden, estamos en un problema, así que esa guerra no la podemos ganar, no la gana nadie, yo quiero ganar guerra, dice Trump, que es un megalómano, como todos sabemos. Bueno, está ganando su guerrita en América Latina y le voy a explicar eso. Rotura insisto, de la Carta de las Naciones Unidas, que tiene un formato para los 5 países triunfantes de la Segunda Guerra Mundial en el hecho del derecho al veto. La Federación Rusa, Francia, Reino Unido, Estados Unidos y China tienen derecho a veto. Nunca le dieron bola. En Yugoslavia, 1902, 2 bombardeos de Yugoslavia, bombardearon, vetó China, vetó primero la Unión Soviética y después la Federación Rusa, les portó un huevo, bombardearon igual, así que está roto, y esto ya secuestrar a un presidente, bombardear sin declarar la guerra, etcétera, etcétera, es hago lo que se me canta las pelotas, que es lo que dijo efectivamente Trump, como decía Guido, el límite está puesto por mi mente. Parece el rey, por mi moralidad, ¿no? Y por mi mente. Es decir, el rey soy yo, la realidad soy yo. Muy bien. Entonces, rotura y hay que construir otro orden. Y estamos en ese desorden, en la famosa frase de Gramsci, cuando empiezan los monstruos, no se sabe, la caja de Pandora le llamé yo hace unos días. Tercer punto, historia de Latinoamérica. Muchachos, es muy corto esto. Ya en 1820 Bolívar dijo, Estados Unidos está destinado a hacer desastres en nombre de la libertad en Latinoamérica. 20 años antes de que Estados Unidos le robe, le afane el 35% del territorio de México, 1865. ¿Ustedes tienen noción lo que significa para los mexicanos esto? Todos los lugares donde curiosamente hay petróleo, miren qué curioso, Texas, California, Nuevo México, etcétera, todo eso se lo afanaron, 35% esos 1865, después de la guerra de Lincoln en nombre de la libertad para liberar a los afrodescendientes, ¿no es cierto? Bueno, no quiero hacerle la lista, pero la lista más o menos reciente debiera empezar en los bombardeos, en la lógica de las cañoneras a principios del siglo XX, en la doctrina Monroe de 1823, en los bombardeos de Nicaragua, la invasión también en Nicaragua apoyando a quienes asesinaron a Sandino, y después ya más cerca, en 1954, con Jacobo Arbenz, donde estaba un muchacho ahí trabajando de enfermero, que se llamaba Ernesto Guevara, vio eso y quedó horrorizado y se fue a México. Se quedó horrorizado con lo que hacían los marines, porque a Jacobo se le ocurrió hacer una reforma agraria y cagarle parte de las tierras a la United Fruit. Bueno, a partir de ese momento, esto es parte de aquello, muchachos. Esto no es algo nuevo. Esto es Videla, esto es Pinochet, en distintos formatos, injerencistas, intervencionistas, invasiones, etcétera, etcétera. Obviamente es una versión un poco más brutal, pero en nombre de la libertad y la democracia nunca se les ocurrió secuestrar a Pinochet por dictador de 15 años, no. Ni se les ocurre secuestrar al presidente de Arabia Saudita, de un país que nunca hizo una elección de nada, que no tiene parlamento y que es una monarquía absoluta del siglo XII. Eso no son socios, no pasa nada, ¿no? Entonces, digo, nuestro enemigo, y esto que quede claro, nuestro enemigo, como lo dijo Bolívar, se llama Estados Unidos. Es enemigo de la humanidad, y si no tomamos conciencia de eso, aunque haya mucho miedo por decirlo y repetirlo, estamos equivocados. Es el enemigo, es el actor fundamental que ha impedido que Argentina tenga un desarrollo industrial. Es Braden o Perón de 1945 y hoy también es Maduro o Trump. Eso es clave, eso respecto a América Latina. Tercero, ¿estoy bien con el tiempo? Aspectos militares, que bueno, esto simplemente para un tema de la confusión reinante. A ver, ¿qué están haciendo los medios hegemónicos? Primero, que se les cae la baba del disfrute que tienen al haber dado un golpe a un proyecto emancipatorio de América Latina, que por supuesto tiene errores, cagadas, desastres, etcétera, etcétera, pero tiene una orientación emancipatoria, que es lo que no soportan. Nunca van a condenar a un personaje como el rey monárquico de Arabia Saudita, de los Emiratos Árabes, de Bahrein, etcétera, etcétera, por no ser democráticos. Los van a condenar el día
que se les ocurra distribuir la riqueza de sus países, como es que hizo efectivamente Chávez, y que generó un bloqueo de distintas formas al de Cuba, un bloqueo que a su vez permitió y expulsó a millones de venezolanos, que por supuesto me dan dolor y piedad porque soy un ser humano, porque la clase media, cuando ganó la Revolución Cubana en 1959, en 1960 no había médicos en Cuba. Se fueron todos a Miami. Porque efectivamente no ganaban lo que ganaban antes para el 5% de la sociedad cubana y para los casinos y los mafiosos del lugar. Se quedaron sin médicos. Tuvieron que desesperadamente, uno de los asesores fue efectivamente el argentino Guevara que nombré antes, ¿no es cierto?, para la Escuela Nueva de Medicina de Cuba, que hoy es una maravilla y que ha formado médicos para todo el mundo, ¿no es cierto? Entonces, las clases medias que en Venezuela, que disfrutaban de la lógica del petróleo y que en 1976, 1 de enero de 1976, un presidente de Venezuela llamado Carlos Andrés Pérez, antes de reconvertirse al neoliberalismo, hace la nacionalización del petróleo. 1 de enero del 76, con una ley previa aprobada en el Congreso en el 75. Fíjense la época que nosotros estamos, que es lo contrario más o menos a lo que nosotros estábamos sufriendo en el 76. Bueno, el 1 de enero se nacionaliza el petróleo y, como dicen las leyes del país soberano, la Carta de las Naciones Unidas, dicen, ¿sabes, flaco? Vos Chevron, vos Exxon, vos etcétera, etcétera, yo te indemnizo con lo que se me canta el orto porque este es mi país, este es mi petróleo, etcétera, etcétera, y si no te gusta te las tomás. No soportan eso. Entonces ahora Trump dice, no, nos han estafado, nosotros queremos eso que teníamos. No, flaco, si vos invertiste acá, son las reglas de acá. Eso es lo que no soportan, que haya reglas soberanas ajenas a las que imponen ellos en sus tribunales de Manhattan, ¿no? Y eso es lo que obviamente nosotros tenemos que cuestionar, que lamentablemente en Argentina sufrimos a partir del menemismo, que es el que impuso la lógica de los tribunales internacionales en relación a nuestros recursos naturales. Entonces, aspectos militares, vuelvo. A ver, ¿qué es lo que pasó, muchachos? Es muy simple. Hice unas investigaciones, yo tengo contacto bastante con algunos militares venezolanos, trabajo con un militar y escribimos varios libros con Sergio Rodríguez Helfenstein, que es un militar cubano que vive en Venezuela hace mucho tiempo y que, bueno, hubo una gran capacidad tecnológica de Estados Unidos que anuló los radares. Y esto es una ingenuidad también que se aprende, es dolorosísimo, 80 muertos, un secuestro, etcétera, etcétera, pero como dice el presidente Díaz-Canel, hay que aprender, es doloroso, es terrible, estamos luchando contra aquellos que muchacho que repito ya por tercera vez y que admiro profundamente, que se llama el Che Guevara, dijo, ni un tantito así de confianza en el imperialismo, ni un tantito así, tenés que prever el paso de ellos. Bueno, mandaron un avión que anuló todas las capacidades y anuló todas las defensas antiaéreas de Venezuela y no pudieron mandar obviamente los misiles a los aviones y a los helicópteros. Eso es lo que pasó. Respecto a la pregunta que me hacían recién, las traiciones, etc., es lo que están buscando y ya voy al último punto, me meto directamente. Hubo un déficit, efectivamente, militar, que habrá que sopesarlo, habrá que pensarlo, habrá que aprender. La revolución bolivariana continúa, más allá de lo que diga Trump, porque quien está en el gobierno es Delcy Rodríguez, que es una militante de toda la vida, que vio morir en 1976 a su padre torturado, integrante de la guerrilla junto con su hermano, y nunca claudicó y no va a claudicar más allá de lo que diga Trump. Lo que sí están haciendo es ganando tiempo de cara a noviembre, que hay elecciones de medio término en Estados Unidos, presionando, como han presionado y han logrado que el Senado de los Estados Unidos en el día de anteayer, por 50 votos, 54 contra 47, impida la continuidad de las acciones militares de Trump en el Caribe, ¿no es cierto? Pero obviamente en una situación de mucha debilidad que nos necesita a todos, aunque seamos simples comunicadores, compatriotas de América Latina, para no comernos la curva de las versiones que el Imperio, Clarín, La Nación, El Cronista, Infoemba quieren que compremos, de que están derrotados. No están derrotados. Si estuviesen derrotados estaría Machado en el gobierno. No están derrotados. Es verdad que están negociando. Y me parece bien que estén negociando para sostener lo poco que tienen
y que hay que sostener. Y voy a lo último, y con esto termino. Nos han inventado una lógica de reflexión, un paradigma a lo kuhniano, digo yo, ¿no? De pensar los sistemas de gobierno, o decir las democracias, los sistemas democráticos, en el modelo que imponen ellos. El modelo que imponen ellos es un modelo que está garantizado a partir de, entre otras cosas, lo que ellos llaman el cuarto poder, ¿no? Los medios de comunicación masiva, que en la medida de no tener conciencia crítica previa, te moderan la cabeza, te atraviesan y te imponen una versión del mundo coincidente con ellos, y que si sentís que los contradecís, te sentís solo. Te sentís solo y te sentís un imbécil. Entonces, lo que digo es, primero, no hay un sistema único de gobierno dispuesto por los dioses. Cada país tiene que disponer su formato, y de ninguna manera esto que llaman aquí sistema democrático, que ha permitido que un desquiciado mental como Javier Milei, y que amparado por los medios de comunicación que en pandemia le dieron la mayoría de los minutos en televisión, se pueda llamar esto poder del pueblo. Porque yo no sé si ustedes saben que democracia quiere decir poder popular. Si hay algo más ajeno al poder popular que esto que estamos viviendo, y sin duda más lejano a otras formas de poder popular, como la cubana, como la venezolana y otras, entonces yo quiero decirles a todos ustedes que reflexionemos seriamente cuál es el sistema político que permite a las grandes mayorías sociales tener representación, y en ese marco apoyar sinceramente y con el corazón a la revolución chavista. Nada más, gracias. Jorge, dos pequeños datos, dos pequeños detalles, y retomando un cachito a lo que decía Jorge, la verdad es que circula demasiada información y demasiada opinión de la que nadie puede estar absolutamente 100% seguro que sea verídica o veraz, salvo en muy pocos casos. Y eso para nosotros, para todos, leyendo, escuchando, mirando con mucha atención, y ante la duda, como siempre, ¿qué opina la nación, la sociedad rural, la oligarquía argentina, la embajada americana? Bueno, te paras del lado de enfrente y en principio no vas a estar mal. Eso como principio básico respecto a toda la información. Un dato que tiene que ver con todo esto del petróleo, todo. Halliburton, una de las principales empresas proveedoras de servicios para empresas petroleras, estaba en Venezuela. Se quedó después de la nacionalización de Carlos Sánchez Pérez. Se quedó durante todo el gobierno de Chávez. En el 2015, cuando el gobierno de Estados Unidos impone las sanciones o el 14 me corrige acá la compañera, las sanciones a las empresas americanas que operen en Venezuela, Halliburton se va de Venezuela. Hace 3 meses Halliburton inicia un juicio al Estado venezolano, no al gobierno americano, por lo que habrá perdido por haberse ido, cuando se va por las sanciones del gobierno americano y no por voluntad de Venezuela. Otro dato: PDVSA tenía una filial en Estados Unidos, Citgo, una empresa de 4.000 estaciones de servicio, 3 refinerías y no sé qué otra cantidad de bienes. En ese proceso de bloqueo, el gobierno de Estados Unidos interviene en Citgo y saca a PDVSA. Empieza un juicio larguísimo. PDVSA valoriza en $18.000 millones Citgo. El perito puesto por el juzgado, el perito de la causa, habla de 14.000 millones. Hay una oferta de un consorcio petrolero por 9.000 millones. Trump manda un perito especial nombrado solo para este caso, que le dice al juez que se la tiene que vender a Paul Singer en 5.000 millones. Paul Singer, que es el mismo que encabezó los fondos buitre, que le cobró $15.000 millones
a Mauricio, que le regaló Mauricio Macri 15.000 millones de dólares. O sea, estamos hablando siempre de todos los mismos patrones económicos, ideológicos, políticos, es siempre lo mismo. Y si no es Paul Singer, es Rockefeller, el que sea. Esto para que tengamos en cuenta dónde se está, digamos, disputando también esto. Por último, ratificar, digamos, lo que decía anécdota. Ayer en nuestra reunión semanal, una compañera dice, ay, qué descorazonada que estoy, qué desazón. Y un compañero le dice, voy a darte una visión de que mejore eso, de vaso medio lleno. La revolución bolivariana está resistiendo, el pueblo venezolano está resistiendo. Trump no pudo invadir Venezuela, no es que no quiso, probablemente, no pudo o no puede invadir Venezuela y está negociando, porque uno lo ve a Trump y dice, no tiene mucho sentido que negocie si él puede imponer todo. Evidentemente hay algo, habrá algo que desconocemos, lo que suponemos cada uno, pero no está, sigue gobernando el Partido Socialista Unificado de Venezuela, sigue el Parlamento venezolano, asumió la vicepresidenta, negociando. ¿Habrá defecciones al interior? Probablemente. No dejan de ser seres humanos aunque sean compañeros, y el ser humano tiene algunos problemitas de siempre, pero la revolución bolivariana sigue resistiendo, la revolución cubana sigue resistiendo y somos decenas de miles los que en Latinoamérica seguimos resistiendo. Y una última cosita antes de dar la palabra a Ricardo. No es menor la posición que asume la militancia, que asumen los dirigentes, que asumen los colectivos políticos en determinadas circunstancias de todos los procesos. Cuando en el año 2024 hubo elecciones en Venezuela y desde Estados Unidos empezaron con el cuentito de que muestre las actas, y la inmensa mayoría de la dirigencia política, también sudamericana, y la inmensa mayoría de la dirigencia política, inclusive en Argentina, y la inmensa mayoría, todos hablando de las actas, y muchachos, eso también abona en los procesos de deslegitimación, de los procesos emancipatorios, como decía acá Jorge. Así que realmente siempre pensando tratando de verlo desde el punto de vista, de vuelta, de los nuestros, de los que son nuestros aliados, de los que son los que luchan por la emancipación de la patria grande latinoamericana y por la libertad de cada uno de sus pueblos en la forma en que puedan hacerlo, con los partidos que puedan hacerlo. Dicho esto, le damos la palabra y la bienvenida a Ricardo Aronqui. Bueno, buenas noches a todas y a todos. Bueno, Jorge dijo un montón de cosas muy importantes. Yo quisiera agregar alguna que me parece que se puede pensar. Bueno, primero la hostilidad de los norteamericanos con la revolución bolivariana es desde el comienzo. En el golpe contra Chávez estuvieron ellos y estuvieron los europeos también, especialmente los españoles. Y fue rescatado por el pueblo y porque parte de las Fuerzas Armadas lo apoyaban. Eso siguió todo el tiempo. Cuando cambió el ciclo del petróleo de $150 el barril a 40, 50, se le complicó mucho la cosa a la revolución bolivariana. Jorge de alguna forma lo mencionó, hay problemas internos de conducción, de cómo se hacen las cosas, hay problemas serios en ese sentido, más por supuesto la voluntad norteamericana de hundir ese proceso. En el año 2015 una persona tan equilibrada y culta y razonable como Barack Obama
Y lo digo en comparación a la bestia, esta naranja. Dice, Venezuela es una amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad de los Estados Unidos. Impresionante. Impresionante, digamos, ahí está el círculo a donde hay que tirar. Es decir, esto es política estable de los Estados Unidos, y Venezuela tiene una serie de cosas que hacen que sea especialmente un blanco muy importante para los norteamericanos. Bueno, petróleo y todas las riquezas que tiene, un conjunto de alianzas internacionales insoportables hoy para los Estados Unidos, la Federación Rusa, la República Popular China, Irán, la República Islámica de Irán. Después, un conjunto de relaciones, lo que quiso hacer Venezuela con el ALBA, muy importante el apoyo venezolano a Cuba. Es decir, ahí se empezaron a relamer en estos días diciendo a ver cómo colapsa la economía cubana. Trump dice, no tengo que hacer nada, ya se van a caer solos. Es decir, es muy importante Venezuela, y vamos a decir algo en pasado. La verdad que en el momento que estaba acá Néstor Kirchner o Cristina, y que estaba Lula en Brasil, y Correa, y Diego, etc., ahí había un muy feliz proceso de autonomización de la región sudamericana en relación a los Estados Unidos. Estados Unidos va dando cuenta de cada uno de esos protagonistas uno por uno, y voy a anticipar algo que iba a decir al final, pero me parece bueno decirlo ahora. Cristina también es presa del imperialismo. Cristina es presa del imperialismo, porque el lawfare no se le ocurrió a estos sátrapas del poder judicial local, ocurrió en buena parte de América Latina, y en vez de tener que mandar un comando Delta y secuestrar a Maduro, acá la secuestró el macrismo, el poder judicial argentino, la derecha, los medios de comunicación, y la tienen presa. Pero uno podría interpretar, y yo sé que al peronismo le cuesta mucho decir la palabra, pero digamos, es una presa del imperialismo. ¿Verdad? Es una presa digamos, cuando decimos Maduro, le acaban de inventar el cártel de los soles, no existe, es una vergüenza. Dicen, bueno, no, ya vamos a encontrar otra cosa, debería tener armas de destrucción masiva en algún lado. La verdad que en el caso de Cristina, y por lo menos en esta causa, es un invento impresionante y no le importa a nadie que sea un invento. Es decir, es una presa, una prisionera del imperialismo, por algo que voy a decir sobre lo que es la clase dirigente argentina, que es muy parecida, pero peor, a buena parte de la dirigencia latinoamericana, que son burguesías vencidas. Burguesías que no tienen ya ninguna perspectiva de nada en la globalización, no tienen proyecto propio, están viendo qué negocios pueden rapiñar de algún lado, y en ese sentido, esto que tenemos en la Argentina, no sé cómo calificarlo, bueno, decidieron ponerla presa a Cristina. Es muy incómodo, y buena parte del sistema político argentino la palabra imperialismo no la va a decir, no la quieren decir, es una palabra maldita, es una palabra que corresponde a otra época. Nosotros en democracia aprendimos que eso no existe más, no existe el imperialismo, no hay tal cosa, y viene Trump y te pega un sopapo muy interesante. Va a haber un sopapo a las ciencias sociales muy interesante. Ahora, la novedad que trae Trump a la política internacional es la brutalidad con la que dice y hace muchas cosas. La verdad que es un factor de desorden internacional impresionante, y también de desorden en los Estados Unidos muy importante. Eso hay que seguirlo con mucha atención,
porque lo que está generando dentro de Estados Unidos son niveles de violencia interna, de agresión, de furia, en una sociedad de por sí violenta. No sabemos hacia dónde va todo eso, pero sí decir que Trump es completamente imposible de saber exactamente qué va a hacer o qué va a dejar de hacer. Los propios colaboradores de él no saben bien hacia dónde va. No es un loco tampoco, en el sentido de que tiene cierto olfato, y acá quiero decir por qué hoy Venezuela no está invadida. No pasó por las cosas que pasó Irak, por decir algo. Ahí me parece que hay algo interesante, que es que las petroleras quieren entrar rápido a Venezuela a sacar petróleo, y que el escenario de guerra que pensaban los norteamericanos hasta no hace mucho tiempo era un ataque a las instituciones principales de Venezuela, digamos un colapso del gobierno venezolano, producido desde afuera por la acción militar de los Estados Unidos, combinado por una insurrección civil. La insurrección civil la archivaron, y la archivaron a María Corina Machado, porque María Corina Machado galvaniza al chavismo. No, es como la fusiladora. Va a gobernar al almirante Rojo. Bueno, creo que para el peronismo sería un problema. No es lo mismo que venga alguien medio, más o menos, no se sabe. Y yo creo que Estados Unidos está pensando en eso, y a mí me parece que ahí se armó un escenario que lo vamos a tener que seguir con mucho detenimiento todos los días, que es que yo creo que Estados Unidos se tira a fracturar el chavismo. Tiene que fracturar el chavismo. ¿Y por qué? La verdad que lo ideal sería que Delcy Rodríguez entregue todo, venda todo, regale todo, y si hay malestar en las bases chavistas, las reprima un gobierno chavista. Esto sería supremo para los Estados Unidos, maravilloso. Por lo tanto, Corina, te vas a tu casa, no jodés, porque acá estamos en una acción más sofisticada que simplemente largar una guerra civil. Una guerra civil no se sabe cómo termina, es patear un hormiguero que no es solamente en Venezuela, sino es en toda la región. No se sabe a dónde va eso, así que la administración norteamericana jugó sobre seguro, es decir, bueno, hago esta acción puntual, moví una de las fichas, vamos a ver qué mueven ellos, y por supuesto, con la pistola en la cabeza del gobierno bolivariano. Se está jugando, por supuesto, con fuego de los dos lados. Yo quiero decir, si yo fuera un patriota venezolano, diría, los yanquis me pueden arruinar el país. Lo han hecho. Lo han hecho con Siria, lo han hecho con Libia, lo han hecho con Irak. Tienen la capacidad de arruinar países, arruinar sociedades. Los países no vuelven a ser lo que eran. No es un chiste enfrentar esa amenaza de destrucción. Ahora, por el otro lado, los norteamericanos no es que tienen todas las cartas ganadoras, porque lanzan una guerra civil adentro de Venezuela, no se sabe dónde termina eso, porque el chavismo es mucho más sólido de lo que ellos dicen. Y esto no tiene nada que ver con decir es maravilloso, es una genialidad increíble. Sí que tiene arraigo popular, sí que le dio muchísimas cosas a la gente, sí que mucha gente tiene fidelidad por ese proceso político. Y la verdad que lo que hace Trump todos los días diciendo, nos vamos a quedar con el petróleo, se lo vamos a vender a tanto, nosotros decimos en qué lo van a gastar. Eso todos los días, el mensaje que está dando Trump, no al chavismo, sino a la burguesía venezolana, es nosotros le afanamos el petróleo también a ustedes. Ustedes no lo van a ver. Eso va a pasar de largo, nosotros decidimos. Ese es el mensaje de Trump, de Marco Rubio, de lo que dijo en la comisión del Congreso, con lo cual hay un problema ahí
están pidiendo los norteamericanos? Y ahí me parece que hay una cuestión de fondo que es esto que decía Jorge. El gobierno venezolano razonablemente abre negociaciones. Ayer dejó libres a un montón de opositores. No es la primera vez que liberan opositores, ya en otras circunstancias también liberaron. También están dispuestos a ver petroleras norteamericanas, también están dispuestos a muchísimas cosas, pero esto que está adelantando Estados Unidos, nos quedamos con el petróleo, lo administramos nosotros, hacemos lo que queremos, todo eso va mucho más allá de lo que un gobierno chavista puede hacer. Entonces ahí la pregunta es hasta dónde se estira esto, dónde colapsan las negociaciones, dónde viene una especie de segundo ataque norteamericano sobre Venezuela y qué características tendría. Yo espero que no pase, de vuelta vuelvo a Jorge, que no pase lo que pasó esta vez, porque era muy previsible que tengan sistemas hiper sofisticados para desmantelarte todo el aparato de defensa. Eso se sabe por el último ataque a Irán. Se sabe, o sea, no hay que sorprenderse de algo que ya se hizo en otro lado y por lo tanto lo tienen los norteamericanos. Entonces uno tiene que estar preparado, como se pueda, para una circunstancia de ese tipo. Con lo cual, lo que vamos a ver en las próximas semanas va a ser un juego de altísima tensión, donde los norteamericanos también tienen mucho para perder. Ellos pueden arruinar un país, lo pueden arruinar. Ahora, la imagen internacional de Estados Unidos, el respeto internacional a Estados Unidos, el afecto a los Estados Unidos, bueno, es otra cosa, que en la época del Estados Unidos hegemónico le daban bola y estaban todo el tiempo mostrando qué buenos que eran, qué liberales que eran, cómo querían la libertad. Bueno, un Carter hoy es inimaginable. Un Carter es inimaginable. Entonces, Estados Unidos puede perder el negocio petrolero, es decir, que arruinen Venezuela no quiere decir que vayan a sacar petróleo mañana. Probablemente van a tener que bajar tropas ahí. El pueblo norteamericano no quiere saber un carajo de mandar tropas, quiere ganar las guerras con jueguitos electrónicos. No se puede ganar una guerra así, con lo cual Venezuela entra en una situación de caos. Se arruina el negocio de las petroleras, pero también se arruina el prestigio internacional de Trump. Y la opinión pública en América Latina, viendo los crímenes que cometería un segundo golpe norteamericano contra Venezuela, también podría ser conmovida de una especie de sopor que hay ahora en relación a esa cuestión. Dos cosas quiero decir sobre el horizonte internacional. Vuelvo a algo que dijo Jorge. China y Rusia están muy sólidas porque aparte tienen pensamiento estratégico, cosa que no existe en América Latina. Pero China y Rusia tienen esto que está pasando con Trump, lo tienen recontra pensado. No es que, uy, qué escenario novedoso, este tipo que vino y no sabe qué cosa, cómo nos agarró sorprendidos. Lo recontra saben, vienen trabajando en eso, vienen trabajando en cuestiones de defensa, de tecnología, saben que está esta situación y por lo tanto no son sorprendidos. Europa sí está en un proceso de desintegración impresionante, porque se están dando cuenta que están literalmente en bolas militarmente, tecnológicamente, financieramente, están en manos de los norteamericanos. La opinión pública europea está en manos de los norteamericanos. Que puedan creer que el objetivo de Rusia es quedarse con Europa es de estúpidos, y sin embargo buena parte de la opinión pública está aterrorizada por la especie de Stalin-Hitler que es Putin. Una cosa increíble, pero está pasando. Y después tenemos una situación de desestabilización en Medio Oriente. Quiero decir, ahí Trump da todos los vistos buenos para cualquier tipo de desastre. Hay en este momento un proceso de desestabilización en Irán, que no sabemos dónde va a ir a parar. Ahí eso se puede superponer con un ataque norteamericano o israelí o combinado.
Eso es un polvorín, ahí nadie se mete, tampoco se van a meter los chinos ni los rusos. Sobre esto quisiera hacer un pequeño apunte porque escuché a algunos compañeros que decían, lo que pasa es que acá hay un nuevo Yalta en donde se repartieron el mundo. Es una tontería completa, una estupidez, no tiene ningún sentido, no se repartieron nada del mundo. Pero si vas a ir a una guerra de tipo nuclear o seminuclear, no vas a ir por cosas menores, vas a ir por cuestiones de defensa suprema de la nación. Eso lo van a decir los chinos o los rusos en su momento. No van a ir por Venezuela a una guerra nuclear con los Estados Unidos. O sea, eso, si alguien se hizo una ilusión de ese tipo, Venezuela no es parte del Pacto de Varsovia. O sea, eso es vivir en otro momento. Una pregunta interesante, y ya voy terminando, es ¿hasta dónde va a seguir el trumpismo? Porque esta es una política exterior de Trump. Trump está destrozando décadas de diplomacia norteamericana, décadas de difundir discurso hegemónico norteamericano, la democracia, la libertad versus el autoritarismo. Esto lo está haciendo pelota, lo está haciendo papilla, está destruyendo años de prédica norteamericana a nivel internacional. Los europeos, como novias engañadas, le dicen, pero ¿por qué estás diciendo esas cosas? Y las está diciendo porque las piensa y las dice. Y el tema es, la pregunta si este tipo de política exterior tiene consenso dentro de los Estados Unidos. Eso es muy complicado de pensar porque dentro de los demócratas también hay halcones. De hecho, algunos demócratas le dicen, pero al final el régimen chavista sigue estando ahí, como diciendo, no te hagas el canchero, que esos tipos despreciables siguen estando ahí. La verdad que la situación en Estados Unidos en materia de opinión pública en relación a Trump es, desde nuestro punto de vista, muy buena. Es decir, hay un repudio, Gallup lo midió arriba del 60%, 36 lo apoyan, pero no es un número para meter a Estados Unidos en una guerra en serio. Trump va a ser seguido por otro que piense como él. ¿Cuánto tiempo se va a sostener esta política exterior norteamericana de insultar a todo el mundo, de abofetear a todo el mundo, de humillar a todo el mundo, de hacerle sentir a todos que son unos vasallos? ¿Cuánto tiempo se aguanta eso? No lo podemos saber. Último tema. ¿Por qué Argentina no es bombardeada e invadida? Van a mandar cruceros. No hace falta. No hace falta. Vienen cruceros. ¿Por qué? No hace falta. No hace falta. ¿Y por qué no hace falta? Porque está súper penetrada por el imperialismo. Esa es la respuesta. Los medios de comunicación nuestros son repetidoras de los norteamericanos. Es una vergüenza. Es un país sin soberanía comunicacional. Es catastrófico. Adoctrinan a la gente todo el tiempo con lo que el Departamento de Estado dice. Si el Departamento de Estado dice hay que problematizar el tema del cártel de los soles, mañana los vas a tener a todos hablando del peligro que es el cártel de los soles. Es decir, ese tema comunicacional no puede seguir así porque tenemos una opinión pública trabajada por el imperio permanentemente. El otro día nombraron a este insoportable de Iglesias, lo nombraron ahí embajador en Bélgica. No, es embajador de los Estados Unidos en Bélgica. O sea, el gobierno argentino es Estados Unidos y él es un agente norteamericano, de por sí. Con lo cual, ese nivel de penetración, o lo empezamos a pensar y a atacar, o la verdad que esto es una colonia sin necesidad que nadie invada ni te ponga acá la sexta flota en el Río de la Plata ni nada, porque es una vergüenza. Es una vergüenza parte del sistema político. No pueden hablar del imperio. Esto es una cosa chirle,
en el mejor de los casos, digamos, Axel se manifestó correctamente, el PJ hizo una acotación correcta, Cristina dijo algo correctamente, Carabois también dijo algo fuerte, pero la verdad que es una cosa increíble lo que está pasando con nuestro país, que está realmente entregado a los norteamericanos. O sea, nosotros tenemos acá, es como si a nosotros ya nos hubieran invadido, ya nos hubieran derrotado y ya hubieran puesto a María Corina Machado en el Ejecutivo de Argentina. Eso es lo que pasa en nuestro país. Así que digo, si queremos luchar con el imperialismo, tenemos acá unas cuantas cosas a mano, aparte de la solidaridad con Venezuela, por supuesto. Nada más. Nada más. Gracias, Ricardo. De nuevo, totalmente, ahora vamos a abrir una ronda de preguntas.